Buenas noches a todos. Hoy vamos a explicar lo que es la Norma Internacional de Información Financiera número 16, que lleva por nombre arrendamientos. Buenas noches. Siguiendo con el tema, mi nombre es Valentín. La presentación. Un arrendatario presentará el estado de situación financiera o en las notas los activos por derecho de uso por separado de otros activos. No se aplica a los activos por derecho de uso que cumplan la definición de propiedad de inversión, que se presentarán en el estado de situación financiera como propiedad de inversión. Los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. Al igual que en el estado de resultados, el resultado del periodo y otros resultados integral, un arrendatario presentará el gasto por intereses, por el pasivo, por arrendamiento, de forma separada del cargo por depreciación del activo, por derecho de uso. El gasto por intereses sobre el pasivo, por arrendamiento, es un componente de los costos financieros, el cual requiere que se presenten por separado en el estado de resultados del periodo y otro resultado integral. Siguiendo con el tema, en el estado de flujos de efectivo, eh, un arrendatario clasificará los pagos en efectivo por parte del principal del pasivo por arrendamiento dentro de las actividades de financiación, los pagos por arrendamiento a corto plazo, pagos por arrendamiento de activos de bajo valor y los pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición del pasivo por arrendamientos dentro de las actividades de operación. Siguiendo con el tema, la información a revelar la información a revelar en las notas que junto con la información proporcionada en el estado de situación financiera, estado de resultados y del periodo y flujos de efectivo, de una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo del arrendatario. Continuamos. Ejemplo de situaciones que individualmente o en combinación normalmente llevarían a clasificar a un arrendamiento como un arrendamiento financiero. Se dice que cuando el arrendamiento transfiere a la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar del plazo del arrendamiento. También cuando el arrendatario tiene la opción de comparar el activo subyacente a un precio que se espera sea subsecuente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que en la fecha del inicio del acuerdo se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida. Cuando el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo subyacente, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. En la fecha del inicio del acuerdo, el valor presente de los pagos por el arrendamiento es el menor equivalente a la práctica en la totalidad del valor razonable del activo subyacente, objeto de la operación, y cuando el activo subyacente es de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlo sin realizarle modificaciones importantes. Reconocimiento y medición para los arrendamientos financieros. En la fecha de comienzo, un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantenga en arrendamientos financieros y los presentará como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Medición inicial. El arrendador usará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta en el arrendamiento. En el caso del subarrendamiento, si la tasa de interés implícita en el subarrendamiento no puede determinarse con facilidad, un arrendador intermedio puede usar la tasa de descuento utilizada en el arrendamiento principal para medir la inversión neta en el subarrendamiento. Ahora veamos la medición inicial de los pagos por arrendamiento incluidos en la inversión neta en el arrendamiento. En la fecha de comienzo, los pagos por arrendamiento incluidos en la medición de la inversión neta en el arrendamiento comprenden los pagos siguientes por el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo de arrendamiento que no se reciban en la fecha de comienzo. Pagos fijos menos los incentivos del arrendamiento por pagar, pagos por arrendamiento variables, cualquier garantía de valor residual proporcionada al arrendador por el arrendatario, el precio de ejercicio de una opción de compra y pagos por penalizaciones derivadas de la terminación de arrendamiento si el plazo del arrendamiento refleja que el arrendatario ejercerá una opción para determinar el arrendamiento. Siguiendo con el tema, tenemos lo que es la medición posterior,
La norma nos establece que un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Esto quiere decir que el arrendador debe medir inicialmente el ingreso financiero en el comienzo del arrendamiento, y este mismo será la diferencia entre la inversión bruta en el arrendamiento y el valor en libros del activo arrendado. Modificaciones del arrendamiento. Un arrendador contabilizará una modificación de un arrendamiento financiero bajo dos situaciones que establece la norma. Una, cuando la modificación incremente el alcance del arrendamiento, añadiendo a este el derecho de usar uno o más activos subyacentes. Dos, cuando la contraprestación por el arrendamiento se incremente por un importe acorde con el precio independiente del incremento en el alcance y por cualquier otro ajuste adecuado a ese precio independiente, para que se pueda reflejar las circunstancias del contrato concretamente. Ahora hablaremos acerca de lo que es el arrendamiento operativo, específicamente en dos de sus etapas, el reconocimiento y la medición. Para comenzar a hablar acerca del arrendamiento operativo, tal cual existe ese contrato entre ambas partes en donde acuerda uno de ellos brindar un bien hacia el otro. En este lado vamos a ver primero lo que es la parte contable del arrendatario. Acá el arrendatario en su reconocimiento como tal deberá de reconocer todos aquellos pagos o todas aquellas cuotas que está recibiendo por arrendar su activo. A su vez, también debe de reconocer mes con mes o periodo o por periodo todo ese costo por depreciación del mismo activo que tiene arrendado. Acá cabe mencionar que este cálculo de la depreciación tiene que ser similar o estar de acorde a los demás activos que el mismo posee dentro de sus propiedad, planta y equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que acá él no puede venir y no puede como tal cambiar ese costo como tal a su vez, ¿verdad? También cabe mencionar que durante el arrendamiento operativo, ahora hablando de la otra parte, de como lo que es el arrendador tal cual también debe reconocer los pagos que está realizando al arrendatario como tal. Cabe mencionar que al momento que un ejemplo finalice este acuerdo, acá el arrendador no tiene opción a compra para poder adquirir dicho activo. Entonces, acá es donde el arrendatario en su medición posterior tal cual debe de ir reconociendo esos rubros o esas modificaciones del mismo activo dentro de su contabilidad hasta tal cual finalice el contrato tal cual y también a su vez finalizar esa depreciación o todos sus costos derivados de la misma. Información a revelar. Un arrendatario revelará el importe de sus compromisos por arrendamientos para los arrendamientos a corto plazo contabilizados. Asimismo, si los activos por derecho de uso cumplen la definición de propiedades de inversión, un arrendatario aplicará los requerimientos de información a revelar de la NIC 40. Un arrendatario revelará un análisis de vencimientos de los pasivos por arrendamiento. Asimismo, la NIC 16 nos presenta la información a revelar adicional, cualitativa y cuantitativa. Esta información adicional puede incluir, pero no limitarse, a información que ayude a los usuarios de los estados financieros a evaluar la naturaleza de las actividades por arrendamiento del arrendatario, salidas de efectivo futuras a las que el arrendatario está potencialmente expuesto y no están reflejadas en la medición de los pasivos por arrendamiento, y arrendamientos todavía no comenzados a los que se compromete el arrendatario, restricciones o pactos impuestos por los arrendamientos. Clasificación de los arrendamientos. Un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero.
Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Y un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Acá tenemos algunos ejemplos de arrendamiento financiero y operativo. Como ejemplos de arrendamiento financiero podemos encontrar las empresas de construcción, transporte y tecnología. Un ejemplo de arrendamiento operativo sería el contrato para la adquisición de un vehículo por un tiempo determinado mediante el pago de una cuota fija periódica que incluya todos los servicios necesarios. La diferencia más destacable de estos dos tipos de arrendamiento es la opción de compra que ofrece el arrendamiento financiero al finalizar el tiempo establecido en el contrato, contrario al arrendamiento operativo que no ofrece esta opción. El párrafo 88 de la NIF 16 nos dice que un arrendador presentará los activos subyacentes que están sujetos a arrendamientos operativos en su estado de situación financiera de acuerdo con la naturaleza de estos activos subyacentes. Información a revelar. El objetivo es revelar información en las notas que, junto con la información proporcionada en el estado de situación financiera, estado de resultado del periodo y estado del flujo de efectivo, esto de una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiera y flujos de efectivo del arrendatario. En las siguientes diapositivas vamos a mencionar los requerimientos sobre cómo cumplir este objetivo. Un arrendador revelará los siguientes importes para el periodo sobre el que se informa. Para los arrendamientos financieros, el arrendador revelará los resultados de las ventas, el ingreso financiero sobre la inversión neta en el arrendamiento, el ingreso relativo a pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición de la inversión neta en el arrendamiento. Para el arrendamiento operativo, el arrendador revelará el ingreso del arrendamiento revelando por separado el ingreso relacionado con pagos por arrendamiento variable que no dependan de un índice o de una tasa. Un arrendador también proporcionará la información a revelar que acabamos de mencionar en formato de tabla o a menos que sea más apropiado en otro formato. Un arrendador también revelará información cuantitativa y cualitativa adicional sobre sus actividades de arrendamiento. Para los arrendamientos operativos, un arrendador revelará un análisis de vencimientos de los pagos por arrendamiento, mostrando los pagos por arrendamiento sin descontar a recibir anualmente durante un mínimo de cada uno de los 5 primeros años y un total de los importes para los años restantes. Ahora bien, para los arrendamientos financieros, un arrendador proporcionará una explicación cuantitativa y cualitativa de los cambios significativos en el importe en libros de la inversión neta en los arrendamientos financieros. Buenas noches, siguiendo con la presentación, toca transacciones de venta con arrendamiento posterior. Si una entidad transfiere un activo a otra entidad, arrendatario vendedor y el arrendador comprador contabilizarán el contrato de transferencia y el arrendamiento aplicando los párrafos del 99 a 103 que a continuación estaré mencionando. Evaluación si la transferencia del activo es una venta. Una entidad aplicará los requerimientos para la determinación de cuándo se satisface una obligación de desempeño según la NIF 15 para establecer si la transferencia de un activo se contabiliza como una venta de ese activo. Ahora bien, la transferencia del activo es una venta si la transferencia del activo por el arrendatario vendedor satisface los requerimientos de la NIF 15 para ser contabilizada como una venta del activo. La norma dice que el arrendador vendedor medirá el activo por derecho de uso que surge de la venta con arrendamiento posterior en la proporción del importe en libros anterior del activo que se relaciona con los derechos de uso conservados por el arrendatario vendedor. También nos dice que el arrendador comprador contabilizará la compra del activo aplicando las normas que correspondan y el arrendamiento aplicando los requerimientos de contabilización del arrendador de esta norma. La transferencia del activo no es una venta. Si la transferencia de un activo por el arrendatario vendedor no satisface los requerimientos de la NIF 15 para ser contabilizada como una venta del activo, la norma nos dice que el arrendatario vendedor continuará reconociendo el activo transferido y reconocerá un pasivo financiero igual a los recursos de la transferencia.
El pasivo financiero se contabilizará aplicando la NIF 9. También nos dice que el arrendador comprador no reconocerá el activo transferido y reconocerá un activo financiero igual a los recursos de la transferencia. El activo financiero se contabilizará aplicando también la NIF 9. Esto ha sido nuestra participación. Muchas gracias.